Ese es el tema de mi próxima investigación, ¿no? Yo acabo de terminar un libro que se llama Contrapunteos Diaspóricos, cartografías políticas de nuestra Afroamérica, que son 6 años de trabajo de investigación, acción colaborativa, investigación, acción participativa en el mundo afro en toda la región. Y claro, vamos a seguir en esto, pero como investigador voy a dar un giro hacia el tema de espiritualidad, estética y poder. Y bueno, me voy a enfocar en lo que en Brasil, me gusta mucho el lenguaje que usan en Brasil, lo que en Brasil le llaman la religiosidad de matriz africana. Porque la religiosidad en el mundo afro es pues un tema amplísimo, porque la religiosidad está asociada al sentido mismo de ser y de cultura de los seres humanos. Hay un discurso en la modernidad ilustrada, o sea, desde el siglo XVIII-XIX, que pretende negar la espiritualidad y pretende plantear el secularismo y el cientismo, pero eso en realidad, esas mismas ideologías modernas, europeas, occidentales, nunca se separaron de su religión. La religión del mundo europeo occidental es el cristianismo. Así que lo que existe en el mundo hoy es lo que un científico que cruza las fronteras entre las ciencias naturales y las ciencias sociales, francés, Bruno Latour, le llama un reencantamiento del mundo. Max Weber hablaba de un desencantamiento del mundo como caracterizando la modernidad, pero el mundo nunca se desencantó y por eso tiene que reencantarse. Hay un filósofo francés, Karl Jaspers, alemán, que decía que el sentido último de la religiosidad es la búsqueda de un sentido a la existencia. Entonces, hablar de la religiosidad en el mundo afro es hablar de la identidad misma de la gente, de su sentido de ser. Entonces, hay muchas vertientes, obviamente. Aquí en Colombia, por ejemplo, hablábamos el otro día con varias personas de la importancia de la pastoral afrocolombiana para entender el movimiento social afrocolombiano. Y esa es una pastoral cristiana, es una teología de la liberación aquí. No me voy a dedicar a eso, pero creo que alguien debe escribir sobre eso, porque hay como una carencia de discutir ese tema cuando se habla de cómo surgieron los movimientos sociales afrocolombianos. Se habla de muchas otras cosas, de la Ley 70, de la coyuntura de la Constitución del 1991, pero es una historia mucho más larga. Y ahí la pastoral afrocolombiana es muy importante. Pero si hablamos de la religiosidad de matriz africana, hay un renacimiento, hay un reencantamiento en el sentido positivo, porque hay una búsqueda de conectarse con esos aspectos de la cultura, con esos aspectos de la vida colectiva de los pueblos afrocolombianos, afroamericanos. Y yo, como persona que tengo una conexión activa, sobre todo con la religiosidad afrocubana, veo cómo hay interés en los orichas, como lo que hace Zapata Olivella en Changó del Gran Putas, que trata de contar la historia de la diáspora africana a través de los orichas. La gente yoruba, en realidad, no llegaron mucho a las Américas, porque es a principios del siglo XIX que se está descomponiendo el imperio yoruba, y es entonces en esa época que empiezan a llegar gente de África, del mundo yoruba a esta parte del mundo, y muchos llegan esclavizadas, pero otros llegan como comerciantes. Eso es parte de la razón. Hay un historiador de Benín, uno de los mejores, que se llama Elisée Semouni, que escribe sobre eso. O sea, nosotros
nos hacen creer que hay una correspondencia entre esclavitud y africanía. Y sí, bien es cierto que la trata trajo mucha gente aquí. Pues no solamente vinieron esclavizados africanos, a Monserrate vinieron irlandeses, por ejemplo, y no toda la gente que vino de África vino esclavizada. Pero el mundo yoruba, que entonces empieza a llegar la gente en el siglo XIX, llegaron mayormente a Brasil y a Cuba, porque esos son los dos lugares donde empiezan a llegar gente, después que la trata se había abolido oficialmente. Entonces, por eso es que está el candomblé en Brasil y está la santería en Cuba. Pero las fuentes de la africanía, ¿cómo África tiene que ver? Que es una África compleja, heterogénea y cambiante, no una África romántica y singular, como mucha gente se lo imagina, la África compleja y heterogénea y cambiante. ¿Cuáles son las fuentes de esa África en América? Eso todavía hay que mapearlo, y ahí hay un historiador de la ruta del esclavo ahora que se llama Michael Gómez, que es uno de los mejores haciendo ese trabajo. Pero sí sabemos que la civilización, el entronque civilizacional en África que más influencia en Afroamérica es el bantú. Y en Colombia el mundo bantú es muy importante. O sea, cuando yo veo las prácticas de barbacoas o de tumaco o de timbiquí o de palenque, de la religiosidad, yo identifico las prácticas bantú, que en Cuba se llaman el palo monte. Y también en Puerto Rico tienen sus diferentes vertientes. En Puerto Rico, por ejemplo, está Sanse. Entonces, en la parte sur de Puerto Rico, entonces ahí hay una religiosidad, tanto yoruba como bantú, que son las fuentes principales, que está renaciendo, y hay como una reinvención de la religiosidad afro en las Américas en este momento. Y eso, pues, es una búsqueda de conexión de espiritualidad, es una búsqueda de darle un sentido más profundo a esa identificación de pueblos que ha florecido más en los últimos años. Y en el caso de Brasil es fascinante, porque en Brasil pues se ha convertido en una fuente fundamental de organización política. En Brasil hay redes nacionales de religiosidad afro-brasileña que están vinculadas a las formas de organización más importantes del movimiento social afro-brasileño.